presentamos, le vamos a dar la bienvenida al padre Alberto Rulleta Mayo, el fundador de la Fraternidad Mariana Misionera de la Resurrección. El padre Alberto Rulleta Mayo fue nacido en una familia católica, hijo de don Ambrosio y la señora Mercedes Rullé, que desde pequeñito le enseñaron lo llevaban a misa y empezaba la mamá hacía el rosario y él se quedaba dormidito en las piernas de la mamá, pero así empezó a formarse un gran sacerdote. Desde pequeñito podemos hacer que nuestros niños sean llamados a este ministerio tan hermoso. Estudió en la Escuela de Varones de Teruel, luego hizo su estudio secundario en el Colegio de San Merardo de Neiva. Es licenciado en Filosofía, especializado en Educación en la Universidad Santa Tomás de Aquino de Bogotá, Colombia, estudios de Teología en la Universidad Católica de Argentina y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, estudios de Psicología en la Universidad de Loja, doctorado en Educación en la Universidad Nacional Técnica de Loja, sacerdote misionero católico en Kenia, diócesis de Lodwar, ordenado sacerdote en la ciudad de Kenia, ordenado por Monseñor Francisco Baldaquino el 18 de febrero del 2002 en la parroquia de San José. El padre Alberto ha sido profesor universitario, ha estado de misionero en el África y en muchos otros países del mundo. Hace 3 años, como les comentaba, se fundó la Fraternidad Mariana Misionera de la Resurrección, que para la gloria de Dios ha sido de mucha bendición para todos nosotros. También quiero darle la bienvenida a Edgar Muñoz y a su esposa. Bienvenidos, él viene de Zipaquirá, de la emisora Catedral Estéreo. Muchas gracias y bienvenidos a este lugar. A Hernando Díaz, que también lo vi por ahí. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Orlando Casallas, creo que también lo vi por ahí, a Sonia. Que Dios los bendiga a todos los que han llegado a este lugar, a mi madre, a mi familia, que para la gloria de Dios me está acompañando hoy. Créanme que esto es un milagro de Dios, porque Él empezó ya a hacer los milagros y lloro porque me da emoción de ver a mi familia aquí. Bueno, bienvenido, Padre. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva el Espíritu Santo! Y Dios Padre que está con nosotros, ¡que viva la Santísima Trinidad! Bueno, el tema que vamos a tocar hoy se llama el amor de Dios en un corazón arrepentido. Este es un tema que nos va a invitar a nosotros a abrirnos a la experiencia de la misericordia. Todos nosotros, de alguna manera, hemos pecado, yo el primero. Y de alguna manera, como que hemos buscado la manera de decir, es por ellos o por aquello otro o porque, y escurrirle la responsabilidad a lo que hemos hecho. Y entonces le echamos la culpa al fulano, al sutano, al menganejo, y nosotros como que decimos, he pecado, pero la culpa es de otro. Y hoy nos va a decir el Señor, no, somos libres, en esa libertad nos ha creado Dios, y en esa verdad Él ha permitido que tú hagas ejercicio de libre albedrío. Uno puede estar en el lodazal, pero si tú te llenas en el amor de Dios, téngalo por seguro que ni les aplicará. Pero puede estar en medio de ángeles y rechaza el amor de Dios y pecarás en medio de ángeles. Por eso la llamada de hoy es bien bonita, a decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Entramos en una tónica bonita, en esa tónica de descubrirnos que no somos una desgracia, sino que somos la gracia más grande de Dios, que somos la maravilla de Dios, que somos el fruto amoroso de Dios. Él quiso que tú nacieras, Él quiso que tú estuvieras en esta historia, Él te llamó por tu nombre, te consagró desde el vientre de tu madre y te dijo, aquí estás tú, porque yo quiero que tú seas.
eso que nos haya pasado en la historia es porque muchas veces no hemos querido entender que somos expresión de amor de Dios. Y muchas veces nos hemos quedado con aquellas ataduras viejas, porque mi papá quiso, porque mi mamá no quiso, porque estaban borrachos, y yo nací por eso. Falso, falso. Dios quería que tú nacieras. Y fue la voluntad más hermosa. Y Dios quiere que hoy tú retomes en su corazón ese sentido maravilloso de ser la obra más hermosa que Dios ha hecho en esta historia. Y le va a decir al Señor: oye, que yo soy el papiro más precioso, que tú estás escribiendo en él un evangelio puro, una gracia pura, que su tinta es imborrable. Aunque yo quiera taparla con otra cosa, siempre estará tu tinta ahí. Y tú has escrito en mi corazón obras de amor, obras de entrega, y que desde el vientre de mi madre tú me has ido formando. Luz Marina decía algo que es cierto, muy cierto. Cuando estaba yo muy niño, mi mamá muy devota del Santo Rosario y muy amante de la Santísima Virgen, como buena matrona espiritual, le decía a mi papá: mi hijo, el Santo Rosario. Ay, mi hija, las noticias, primero el Santo Rosario. Y nos llamaba a todos, a sus 7 hijos, y ahí, como una gallinita con sus polluelos, cada uno se sentaba alrededor de ella, y yo siempre iba y ponía la cabecita en el canto de mi madre. Y como el arrullo más hermoso es ese, caía bien dormidito. No podía decir que ni siquiera soñaba el rosario, porque me volvía que no sentía nada. Me podían cargar y llevarme a la cama y no me daba cuenta de nada. Pero ella, como una buena pedagoga, nunca me pellizcó: levántate, despiértate, reza. No. Y siempre decía una frase bonita al otro día cuando me molestaban: no, es que Alberto dormía rosario. Mijitos, no se preocupe, le entrará por ósmosis. Y verdad que sí que entró por ósmosis, que ahora lo llevo hasta colgado en mi cuello. La pedagogía del amor de la madre. Muchas veces nosotros nos volvemos cantarateros, ¿no? Levántate, despierte, rece, déjelo. Me decía una amiga en Holanda: mi marido era más ateo que nadie. Nunca le escuchaba decir nada de Dios. Pero era hombre bueno, era hombre sano, amoroso. Pero yo decía: esto no basta. Él algún día tendrá que entrar en las cosas de Dios. Y todos los días a las 5 de la mañana se levantaba sin hacerle ruido. Y rezaba el Santo Rosario. Hasta que un día, después de unos 10 años de hacer eso, 10 años, dice ella, me dice: mija, ¿qué es lo que haces tanto vos temprano en la mañana? Le rezo a la mamita Virgen, a nuestra Madre del Cielo, porque a ti te va muy bien, porque a ti te acompaña, y te le doy gracias a ella porque tú tienes una protectora. Enséñame a rezarlo. Y comenzó este hombre a rezar todos los días con ella, y después se volvió un evangelizador desde el Santo Rosario. Yo nunca había oído del evangelio, nunca había oído de Dios, y ese evangelio sencillo que tú me has venido enseñando me llevó a la Biblia. Y un día le dice: mija, ahora sí entiendo, estábamos en pecado, porque nunca me había casado contigo, porque yo creí que eso era cosa de curas, era cosa de aquellos. Y resulta que estoy en pecado. Mijita, ayúdeme a que me bauticen, ayúdenme a que me hagan la primera comunión, ayúdeme a la confirmación. Y ella fue la catequista de él, y terminaron en el santo matrimonio. Y en todo ese proceso ella le decía: mi hijita, ¿y qué hacemos? Mi hijito, vivamos en castidad hasta que nos casemos.
después de viejos, ya cuando hayan tenido sus hijos, ¿te das cuenta? Esto que voy a tocar acá es real y se hace vida en cada uno de estos acontecimientos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no hemos querido abrir el corazón al amor de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, hoy el Señor nos presenta 9 dones que ya están en ustedes, en cada uno de nosotros, pero que muchas veces no lo hemos concientizado y por ende no lo hemos vivido. Hoy los exhorto a tener esa experiencia, primero de descubrirse que tú eres el milagro más hermoso de la naturaleza. Tú eres la grandeza preciosa de Dios, que Dios está complacido en ti. Como lo dijo Dios, tú eres mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Este primer don es el de la sanidad. Mírense ustedes, mírense la cara uno al otro y díganse, ¿verdad? Yo tengo mi nariz bien puesta, soy una persona físicamente presentable, lo tengo todo. ¿Cómo quisiera que ustedes fueran al Cotolengo, en Italia, un hospital inmenso, científico, donde llegan los fenómenos del mundo entero? Y uno dice, y esa monjita, y ese curita, y ese laico comprometido, dedicarle 24 horas a cuidar a eso que no tiene forma. ¿Qué es esto? Amor de Dios. ¿Y por qué salió esa persona tan deforme? Porque muchas veces los que no nos hemos dejado amar de Dios hacemos majaderías. Le metemos a la droga, al alcoholismo y hacemos tontería y media y las consecuencias están ahí. Pero valientemente esas personas no lo abortaron. Valientemente siguieron adelante, aunque otros médicos le decían, mire, es que es un fenómeno. No, señor, es un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios ha despertado en otros esa vocación de servicio. Los que conocen la comunidad de los Camilos, qué hermosa comunidad, dedicada exclusivamente a los enfermos. O de las veladoras, estas hermanitas que se dedican a cuidar enfermos toda la noche y viven velando ahí por ellos, cuando ya su familia muchas veces no puede. ¿Eso qué es? Amor de Dios. Por eso la primera es la sanidad. Estamos sanos en el Señor. Vivamos en esa sanidad, porque Él mismo lo dice en el verso 4 del libro de Daniel. El Señor comienza diciendo, yo sanaré tu rebelión. Entonces podemos ver que la sanidad y el restablecimiento tienen mucha relación con la alegría, con una nueva dicha, con una nueva seguridad. La palabra de Dios sobre estas cosas, cuando trata la temática de la sanidad y la renovación espiritual, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es maravilloso cuando las personas arrepentidas de corazón se ponen en marcha para volver al Señor, allí donde los llena la santidad interior, es decir, de nueva dicha, de nueva seguridad. Estaba confesando hoy y me alegro tanto, estas personas que venían destrozadas, cuando salían de la confesión, sentía como que ese yugo como que lo habían botado y empezaban a sanarse.
Y bendito sea Dios por esas personas que se dejaron tocar de ese Jesús. Para venir a decir, yo voy a escupir mi pecado. Ese pecado que me ha enfermado. Ese pecado que me ha alejado de ti. Que no ha permitido que viva en la alegría y en la dicha de ti. Y hoy, con los que han pasado, he tenido esa dicha y esa maravilla. Y los felicito a ellos y a ellas. Porque han descargado ese yugo y se lo han entregado al Señor. Dios no condena al pecador. Dios condena hacia el pecado. Dios a ti te ama. San Pablo tiene una frase muy hermosa que siempre la hago para mí. Aún estando yo en pecado, tú me amaste. Tú no me amaste porque yo me hubiera arrepentido. Mi arrepentimiento viene fruto del amor que tú me das. Porque aún estando yo en pecado, tú expresaste amor hacia mí. No me condenaste, no me echaste fuera, no me cerraste la puerta. Me dijiste, hijo, te amo a pesar de todo, pero te amo. Ven, déjate sanar de mí. Y esa experiencia la estoy viviendo hoy con muchos de vosotros que ya han pasado por ahí. Y verlos cómo se levantan, o algunos enjugando sus rostros con lágrimas, otros como diciendo, por fin, Señor, he podido sacar este nudo, esta carga, este dolor tan terrible. Hermanos, no se olviden que estamos aquí para dejarnos llenar de su sanidad. Voy a tocarle una experiencia bonita que me pasó ahora en Celica. Yo estoy en Celica, un pueblito al sur del Ecuador, en la frontera con el Perú. Un señor venía en silla de ruedas. Y le digo yo, ¿qué le pasó, mi hijo? Se le veía un cuerpo así, muy juvenil. Dijo, hombre, me fui a tomarme unos tragos, me senté en una alcantarilla, me fui de espaldas y me fregué mi columna y quedé paralítico. Le dije, mijito, ¿y usted quiere ser sanado por el Señor? Todos los días le pido a Dios que me sane. Le dije, ¿para qué le pide a Dios que le sane si Él ya te sanó? Lo que pasa es que tú no quieres dejarte sanar. Ay, padre, no me diga tonterías. Ya llevo 4 años ahí. Yo llevo apenas 1 año ahí en esa parroquia. Dice, el Señor te sanó hace rato. Lo que pasa es que tú no quieres dejarte sanar. Digo, ¿cómo así? Digo, a ver, hagamos la prueba y verá. Vas a celebrar la misa con fe. Pero yo no quiero BJH 678 necesitan que muevan ese carrito, por favor. Que quite la alarma que está activada, gracias. Y entonces llegó y me dijo, padre, pero ¿será posible? Hermano, si tú te dejas amar de Dios, por eso yo quise tocar este tema, porque lo he vivido ahora cerquita. Si tú te dejas amar de Dios, vas a ir a comulgar con sus propios pies. No quiero ver esa silla de rueda en el altar. Ay, padre, pero él como que sí, como que no creía la cosa. La esposa se acerca y me dice, padre, yo sí creo. Yo sí creo. Le dije, mijita, no se le olvide que el amor es compartido y ustedes ya no son 2, son 1. Basta con que tú tengas fe, porque él está dudando mucho. Lo único que le voy a pedir es que en el momento de la comunión me lo obligue a caminar. Bueno, empezamos la misa, celebramos, teníamos un grupito de 3 muchachos, uno que tocaba lindísimo y las 2 chicas que cantaban hermoso. Una misa en que todo el mundo danzaba. Y en el momento de la comunión pusieron un canto muy movido. Cuando lo vemos es que sin que nadie le dijera, él se levantó de la silla y comenzó a bailar y comenzó a gozar. Y en un momento irrumpió en grito y decía, es que el Señor me ha sanado. Y la mujer le grita, no, es que tú te dejaste sanar.
Mire la respuesta tan hermosa. Tú te dejaste sanar. El Padre se lo dijo a usted antes de empezar la misa, que usted ya llevaba ahí porque no quería dejarte sanar, pero hoy te dejaste sanar. Y hoy va a pasar lo mismo a muchos de vosotros, que se van a dejar sanar, que van a entrar en ese conocimiento profundo de la sanación. Y solamente ahí entenderás tú el concepto de Dios. Es maravilloso cuando las personas arrepentidas de corazón se ponen en marcha para volver al Señor. Allí Dios lo llena de sanidad interior y exterior, es decir, de una nueva dicha, de una nueva seguridad. Levanten la mano los que quieren ser sanados, interiormente, integralmente. Un aplauso para Dios, lindo Él, que quiere ser sanando a cada uno. Señor, quiero ser sanado. Díselo tú mismo. Señor, quiero ser sanado. Señor, mi vida está en ti y tú no eres enfermo. Tú eres un sanador en mí. Recuerden eso. Dios te ha sanado. Ese es uno de los dones. Segundo don. Cuando uno se siente sano, no sé si a ustedes le ha pasado esa experiencia que estaba con una enfermedad y el médico les atendió con tanto cariño y se curaron. ¿Qué terminaron diciéndole al médico? Gracias. Surge como una expresión de amor y esa expresión de amor termina diciéndole al Señor gracias. Señor, te amo porque tú me estás sanando. Entonces el otro don es el amor en su corazón. Ese amor va a llevar a que tú comiences a amar incluso a tu enemigo, a amar al que te ofendió, a amar a aquel que te hizo el daño, a amar a aquel que te calumnia, a amar a aquel que te difama, a amar a aquel que muchas veces te estaba llevando a la enfermedad, que te estaba señalando y te tenía esclavizado en el pecado. Señor, gracias por ese don del amor, porque no es que nace en mí, nació en ti, y yo quiero ser el amor tuyo, no el amor del mundo. Y cuando yo quiero ser el amor del mundo, pues hombre, daré amores de mundo, y esos amores de mundo se acaban rápido. Pero cuando yo quiero ser amor tuyo, seré amor perfecto, amor de Dios. El Señor dice en el verso 4 de Oseas: los amaré de pura gracia. Gracias. ¿Han visto el letrero? Más fuerte. Los amaré de pura gracia. Le basta mi gracia. Y si usted se deja llenar de esa gracia, lo demás viene por añadidura. San Pablo tenía un pecado que no lo podía vencer. Para él era terrible. Y si ustedes lo ven, en todas sus cartas hace referencia a ese pecado. Y le dice a Dios un día: ya, ¿qué hago con esa espina que tengo ahí? No la puedo acabar. ¿Qué hago, Señor? Y ustedes recuerdan que San Pablo era bien atravesado, de un temperamento endiablado, como buen judío y arrogante, no podía. Y casi que se peleaba a manos con el Señor, porque tenía ese pecado. ¿Sabe cómo lo llama? Una espina. Tengo una espina que no puedo vencer. Y el Señor le dice: te basta mi gracia. Déjate llenar de la gracia de Dios, que lo demás viene por añadidura. ¿Y qué es esa gracia? El amor. Por eso en el libro de Oseas, capítulo 4, insiste eso: lo amaré de pura gracia. No es un mérito tuyo. El amor no le viene porque tú ames a Dios, sino porque Dios te amó primero. Es importante que se entienda esto con claridad.
Cuando Dios regala su amor, jamás se escasea en su corazón, sino que lo hace en abundancia, como dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios ama exageradamente. Esto precisamente puede ser experimentado por aquellos que se vuelven al Señor en sincero arrepentimiento. ¿No quiere usted experimentarlo? Hoy vas a experimentarlo. Te invito a que lo haga. En sincero arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros decimos, eso fue una tontería, una cosita del pasado? No, Señor, arrepiéntate. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y muchas veces, en esas cosas pequeñitas, empezamos a ir destruyendo ese amor que me ha venido sobreabundante a mí. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, y es cierto, y tal vez en nosotros todos ha abundado el pecado, desde la infancia, y puede haber sido un pecado inconsciente, puede haber sido un pecado por curiosidad, puede ser un pecado por infantilismos, y después ese pecadito inconsciente, infantil, se fue haciendo más grande y se fue haciendo torpe y fue destruyéndome. Y entonces, como el cabicas que le llamo yo, el diablo, pone vergüenza para pedir perdón, le quita la vergüenza para cometer el pecado. Entonces, en el momento en que estaba pecando, o era el macho remacho, el valiente, y pecabas. Pero cuando tenías que encontrarse consigo mismo y decir, yo hice esto, Señor. No, pero eso es una tontería. Eso se lo pone el diablo. No, eso es grande. Y tú le vas a decir, Señor, yo cometí esto que es grave contra ti. Perdóname, Dios, porque he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Esa palabra del hijo pródigo es maravillosa. Vengan hoy ante él así. No merezco llamarme hijo tuyo. Y es que nosotros no somos hijos de Dios por merecimiento, sino por pura gracia de Dios. Tú estás aquí porque Dios quiso que tú estuvieras acá. Dios quiso que llegara alguien y te hablara de esto. Sepa que este congreso es el primer congreso a nivel mundial que se hable de la liberación y de la sanación de las heridas del aborto. Y me decía Luz Marina y algunos de los miembros de la fraternidad, al principio sonaba como fuerte ese título. Le dijo, déjalo, los choques son necesarios. Y ahora vemos que muchos dicen, padre, pero es que yo quiero ir, pero yo no he abortado. No, es que tú puedes ir también porque sabe de alguien. Y tú eres solidario con tu hermano que quiere ser sanado. No todos porque están aquí hayan abortado están acá, no. Muchos están aquí porque en el amor de Dios, el don anterior, esa sanidad que Dios me ha dado, me ha llevado a amar a ese hermano que de pronto no está consciente de ese pecado. Y yo voy a orar por ese hermano. Y yo voy a hacer que ese hermano se arrepienta y salga y se deje sanar. El primer don, y fruto de esa sanación se deje amar el segundo don, para entrar a este tercer don, la misericordia. El Señor continúa diciendo en Oseas, mi ira se apartó de ellos. ¿No es este un gran acto de misericordia? ¿Conoce usted la grandiosa declaración de Santiago sobre la misericordia? Recuerdan en el capítulo 2, verso 13, la misericordia triunfa sobre mí. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es
el amor de Dios. Quienes experimentan estas palabras de Santiago, aquellos que en el momento necesario se vuelven a su Salvador arrepentidos de corazón. Hoy justamente la primera lectura de este domingo habla de eso, del arrepentimiento de corazón, cuando el profeta Natán le dice al rey de su pecado, y él creía que nadie lo sabía. Él estaba convencido que solamente había sido Betsabé y él los que sabían de su pecado. Y recuerden ustedes, se habían cometido todos los pecados en una sola persona. Primero, la infidelidad. Le quitó la esposa a Urías. Segundo, fruto del embarazo, quiere hacer que Urías falte al amor de Dios, llegándose a su esposa en estado etílico. Hoy en día tan común que es ese pecado. ¿Cuántas personas se van a una discoteca a tomar trago y después se van a un motel o van a tener relación donde sea y no les importa? Pero Urías, amoroso de Dios, decía: no entraré en el tálamo nupcial en estado etílico. Y el rey David lo emborrachó y lo mandó a dormir allá con su mujer en estado etílico. Y la mujer va y le dice al rey: ni siquiera entró, se acostó en la jamba del tálamo nupcial, ni siquiera entró. Y si no entró, pues no podíamos meterle el cuentico de que el hijo del embarazo que estaba ahí era de él. Entonces, ¿qué hizo el rey? Lo mandó a llamar: dígale a Urías que venga. Hizo una carta y en la carta decía al rey, al jefe de guerras: póngame a Urías en un sitio donde lo mate. Él mismo, como cordero, el hombre justo, llevaba su carta de sentencia, porque respetuoso de la obediencia, obedecía a su rey, y entregó la carta sin saber qué decía ahí, y fue asesinado. Ya cualquiera diría: libre estoy. Ay, nadie sabe mi pecado. Y llega el profeta y le dice: rey, quiero contarte algo. Había una vez un señor que tenía muchas ovejas. Y un día le llegó una visita a casa y para atender la visita le robó la única oveja que tenía su vecino. ¿Qué opinas tú, rey, de eso? Y el rey le dijo: es reo de muerte. Bien, rey, ya ha dado la sentencia. Ese eres tú. ¿Cómo así? Claro, tú tenías tantas doncellas con las que podía llegarse y Urías tenía su única esposa y tú te la quitaste. El rey podía levantar en santa soberbia y mandar a decapitar al profeta que le había descubierto el pecado. Pero mire, dice aquí: el que se arrepiente de corazón. El rey se levanta, se pone de sayal y pide perdón. Y ustedes recuerdan ese salmo bonito, el salmo, el Miserere, el 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo el delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. En las sentencias tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. ¿Te das cuenta? Y hoy nos está hablando que en la sentencia del Señor viene la misericordia. ¿Quieres tú dejarte llenar de la misericordia de Dios? Dígale al Señor: amén, te amo, porque mi pecado ha sido grande y me ha apartado de ti, pero tu misericordia es inmensa. Un aplauso para Dios. Vemos
que ya llevamos 3 dones. Cada uno analízate. ¿Lo estoy viviendo? Primero, la sanidad. Segundo, el amor de Dios, que es un don maravilloso que nunca ha faltado. Y ese amor de Dios se ha derramado en plena misericordia. Cuando uno anda en la sanidad de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, entra en el sosiego, en el descanso de Dios. Y él dice en el verso 5 de Oseas: yo seré para Israel como un rocío. El Señor promete que dará a su pueblo arrepentido abundante descanso. El Señor Jesucristo quiere hacer descansar a los pecadores arrepentidos, llamándolos a tener una nueva comunión con Él. Leemos su invitación en el Evangelio de San Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Ya que su vida está perdiendo sentido, ¿no desea tener nuevamente descanso en el Señor y una profunda comunión con el Señor? Entonces, confiese al Señor las cosas que están desordenando su vida. El Papa Francisco, una de las frases hermosas que dijo en la primera audiencia de los miércoles fue esta: confiesen su fe. Confiesen su fe. Y la mejor manera de confesar la fe es entrar en la misericordia de Dios y aceptar que hemos pecado, que hemos sido infiel. Aquel que oculta su pecado nunca se sanará. Vuelvo al término de San Pablo. Si yo tengo una espinita, no sé si han tenido ustedes la experiencia cuando uno de muchachos se clavaba espina en los pies y se lavaba, pero no sacaba la espina. ¿Qué pasaba? Seguía ahí el pus, seguía ahí el dolor, porque no descubría, no destapaba esa espina, no la sacaba. Ese pecado es el que muchas veces va creando un pus, un maloliente estado, y entonces me vuelve soberbio, me vuelve regañetas, me vuelve pelietas, me vuelve gritón, me vuelve insultador, me vuelve mal hablado y comienzo a apestarle a los demás. Y ustedes comienzan a decirme: ya, hermanos, estamos en este camino, estamos alejándonos de Dios. Y el Señor dice: es hora de que tú entres en este encuentro con el Señor. Descansa en el Señor, llénate en el Señor, aliméntate del Señor. Quinto don. En el verso 7 de Oseas, que es hermoso, estoy muy metido con Oseas porque es que me enseñó todos estos elementos. Mire, está todo en la palabra de Dios. Muchas veces uno lee y no se da cuenta, pero está todo. En relación con Israel arrepentido, el Señor sigue diciendo: volverán, se sentarán bajo su sombra. Qué hermosa sombra es estar cubierto por Jesús. Nosotros tenemos un adagio popular muy bonito: a qué buen árbol se arrima. Y qué mejor árbol de la salvación que es Cristo, y nos quiere acobijar en su sombra, posarme bajo su lecho, cubierto con su sombra. Déjate cubrir de la sombra del Señor. En el Salmo 91 él dice hermoso, dice, el salmista afirma lo siguiente: para aquellos que permanecen bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, en quien confío. El arrepentimiento sincero de un hijo de Dios siempre lo conducirá nuevamente bajo la sombra del Omnipotente. Esto no significa otra cosa que la confianza absoluta. Hoy y mañana basta tu sombra para andar contigo. Recuerde cuando el pueblo de Israel se liberó del yugo de la esclavitud, ¿cómo lo acompañaba? Bajo una sombra de nube. Pasaba por el desierto y no se insoló y no murió, sino que fue capaz de atravesar esos 40 años de desierto, liberándose del yugo del pecado. ¿Cuántos de nosotros llevamos un yugo del pecado que nos está machacando, que nos está dando y nos tiene cada día doblegado? Hoy el Señor quiere tu salvación. La prosperidad es el sexto don. Yo oigo decir mucho, porque estoy ahí cerca al Perú, entra un canal del Perú de protestante, y hay que hacer oración de prosperidad. Y yo digo, ¿será que la prosperidad puede darse en el pecado? Nunca. ¿Será que la prosperidad puede darse en mí si estoy hablando mal de ella? ¿Será que la prosperidad se puede dar en mí si estoy calumniando, si estoy difamando? ¿Será que la prosperidad se puede dar si estoy trapeando? No, Señor. De pronto podré tener dinero, pero ¿de qué sirve? Tuvimos un ejemplo mundial sobre eso. Creo que todo el mundo sabe quién fue Hugo Chávez. ¿Cuánto dinero? Decían las noticias, no sé si la leyeron. 40 haciendas en Venezuela, 2.000 millones de dólares. Y cuando dijo, yo entiendo que de pronto no lo dijo de mala fe, sino la soberbia del pecado le llevó a decir eso. Es que ni Dios puede contra mí y yo voy a ser sanado. Mira, ¿en qué quedó? Es nuestro hermano, hay que orar por él. No podemos decir, eso le pasó sin vergüenza. No, es nuestro hermano. Y nuestra prosperidad vendrá en la medida que oremos también por ese tipo de hermano. Cuando el Titanic, ¿qué dijeron? Ni Dios lo hundirá. Más se demoró en decir eso que hundirse, ¿cierto? Cuando los Beatles dijeron, somos más famosos que Jesucristo, esa fama, murieron. Al otro día apareció muerto uno de ellos, lo asesinaron. Mira, no digamos torpezas, no digamos, las palabras tienen poder y la mejor prosperidad es la prudencia de la palabra. De las palabras dichas, tú eres esclavo. De las palabras no dichas, tú eres libre. Seamos prudentes y por eso usemos mucho la palabra. Y aquí viene lo que voy a tocar, que casi no lo toca nadie: los abortos espirituales. ¿Cuáles son? Cuando esa madre dice, ojalá hija, a ti le va a ir peor que a mí, ojalá te paguen mal a ti, dígale al Señor, retiro esas palabras, retiro todo eso que yo dije contra mi hija, contra mi hijo. Yo retiro esas palabras que dije contra ese amigo con el que me peleé, con esa amiga, porque no puedo desearle el mal a nadie. Hoy retiro todo eso, Señor. Va de retro, Satanás. Retomo otra vez la palabra y bendigo a esas personas que un día les deseé el mal. No quiero tener más abortos espirituales, deseando cosas malas a nadie. Nunca más salga de mí palabras que destruyan la imagen de Dios en mis hermanos.
Séptimo, Dios promete a su pueblo arrepentido que lo atenderá si vuelve a Él con sincero corazón. Mire que la promesa de Dios es maravillosa. ¿Tú quieres tener un buen servidor? ¿Una persona que te atienda bien? Arrepiéntate. Arrepiéntate nomás. Él quiere atenderte. Quiere darte el mejor café del mundo, no el colombiano, el del cielo. Y le va a decir, toma de este amor, toma de esta gracia que soy yo para ti. Quiero atenderte como lo mejor. Quiero volverte a vestir con su nuevo anillo, con su nueva sandalia, con su ropa nueva, como el hombre nuevo. La mujer nueva, revestida de Cristo, revestida de su amor. Déjate atender de Dios. Y la mejor atención la tenemos en la Santa Eucaristía. Miremos a María, mujer sencilla. Se dejó atender de Jesús, de Dios Padre, y tuvo en su vientre a Jesús. Qué hermoso encuentro de amor, qué plenitud tan grande. Por eso ella, la primera evangelizada, es la primera evangelizadora, que nos entrega a manos llenas también a Jesús. Y ella se vuelve como Jesús la que te atiende. Recuerden las bodas de Caná. Nosotros que muchas veces vamos a ver a la boda, y cómo va vestida la novia, y cómo va vestida, y cómo aquello. Ella no, ella iba pendiente. ¿En qué puedo servir? ¿Cómo puedo atender mejor? ¿Cómo puedo ayudar para que esta fiesta de estos novios salga linda? Y salió tan hermosa que el mozo de la fiesta terminó diciéndole a los dueños de la fiesta, muchos dan un vino malo y hasta cuando están borrachos sacan el mejor. Dan el bueno hasta emborracharlo y al final ponen el peor y siguen emborrachándole con lo peor. Y hoy usted ha dejado el mejor vino a lo último, el vino que trae la mejor alegría. ¿Cuántos hermanos nuestros no se han dejado atender del amor de Dios? Y hoy más que nunca está pasando eso. ¿Por qué? Porque hoy le estamos cambiando nombre a todo. Hoy ya no decimos ancianos, sino no. ¿Cómo le decimos? Porque no, me pueden demandar si yo le digo viejo o cucho. Adulto mayor. Hoy no decimos recluso, sino que le decimos internos. ¿Ve? En Ecuador un recluso demandó a otra persona por haberle dicho preso. ¿Y usted por qué me calumnia? Yo estoy interno. Hoy le decimos, no, matrimonio, eso no existe para mí. Yo tengo mi compañera, yo tengo mi compañero. Y como dice San Pablo, no se unan como los paganos, que no conocen a Dios. Ustedes sí lo conocen y por ende se unen como hijos de Dios. Dejen que en su matrimonio Jesús les atienda. Déjense llenar de eso, porque cuando uno se deja atender del Señor, lógicamente nos dejamos llenar de su amor. Octavo, podemos ver que además el Señor promete a su pueblo arrepentido, yo lo miraré. ¿No es esta una imagen de un cuidado amoroso? ¿Qué significa que el Señor nos mire y nos guarde? Leemos en la segunda carta de Tesalonicenses, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Cuando uno está en el pecado, termina diciendo el Señor, no me quite tu rostro. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el rostro de Jesús, su mirada amorosa, es la que me lleva al arrepentimiento. Recuerden a Judas, ¿qué le pasó?
El Señor lo miró con amor y Judas sintió que había fallado. ¿Qué le pasó a Pedro cuando lo negó? Y Jesús lo miró con amor y Pedro lloró y se arrepintió. Déjate mirar del Señor, déjate llenar de esos ojos de amor que solamente expresan misericordia, justicia, atención, prosperidad. Y por último, el Señor da a su pueblo arrepentido una magnífica promesa. Y es aquí donde ustedes van a tener la maravilla de la maravilla. Todos estos 9 dones tienen su sentido, pero aquí es donde empezamos a decir: por sus frutos os conocerán. Si yo vivo peleando, si yo vivo disgustado, si yo vivo entristecido, si yo vivo amargo, es porque no he puesto en práctica los otros 8 dones de Dios. Y aquí viene lo bonito, los frutos. El Señor da a su pueblo arrepentido una magnífica promesa: tu fruto procede de mí. ¿Será que Dios te puede dar un fruto malo? Nanay. Él da frutos buenos. Deja que ese fruto entre en tu corazón. Querido hermano y hermana, ¿no son maravillosas las cosas que el Señor quiere darte? Deja que produzca esos frutos. El fruto es el aborrecimiento al pecado. Cuando uno se deja amar de Dios, aborrece todo aquello que me aparta del amor de Dios. Aborrece todo aquello que no habla de sus dones. Y ya no es un aborrecimiento a esto, a aquel pecado. Es un aborrecimiento a el desamor, que invita a romper con la obstinación del pecado. Hay veces nos están diciendo las cosas, pero cuando el pecado está metido en uno, no escuchamos consejos y entonces nos obstinamos y nos cerramos, y es que yo tengo la razón, porque no está dejando actuar el amor de Dios. En Ezequiel 14 nos dice el Señor: así dice Yahvé el Señor, convertíos y volveos a mí de vuestros ídolos. ¿Cuántos ídolos tenemos? Y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Hacemos esto con un aborrecimiento por ellos y un desprecio por nosotros mismos. Esto es presentado de nuevo en Ezequiel. Nos dice: y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometiste. Se me viene a la memoria San Agustín. Cuando San Agustín se encuentra con el amor de Dios, dice: tarde te amé, Señor. Le entró esa desesperación: ¿por qué tan tarde, Señor? Si su amor estaba ahí y yo no lo quería ver, y me metí con mis falsos ídolos, con mis falsas cosas, hasta que te encontré, Señor, porque yo era el que me escondía, no eras tú el que te escondías. Me dejé encontrar de ti. Y gracias a esa mujer buena, santa y pura como Mónica, que un día va y le dice a su hijo: hijo, estoy feliz. ¿Y por qué, madre? ¿Por qué estás tan feliz? Porque fue la noche que tú y yo siempre vamos a estar juntos. Y el necio de Agustín le dice: ven, mami, yo te dije que tú estabas equivocada con eso de la Iglesia Católica. Nosotros los maniqueos somos los mejores. No, mijito, no soy yo que voy para allá, eres tú que viene para acá.
Y Agustín se va, como diciendo en su corazón: estás todavía loca, madre. Y va pasando frente a la iglesia y escucha al obispo Ambrosio una predicación y se mete allá, como un sapo metido, a ver qué dice. Y lo escucha hablar del amor de Dios. Y sale de ahí y se va a la casa y dice: madre, encontré al obispo hablando de esto y nunca sentí tanta maravilla que tengo que dejarme amar de Dios. Y es cuando tiene el sueño con el niño de los 2 años en la playa. Y una de las peleas de Agustín era porque no entendía la Santísima Trinidad, que es la que tenemos nosotros de la Fraternidad Misionera de la Resurrección, Mariana Misionera de la Resurrección, en el crucifijo. Por eso ahí lo van a encontrar afuera para los que lo quieran llevar. Muchas veces nosotros no entendemos lo de la Trinidad, como le pasó a Agustín. Y en ese sueño se encuentra con ese niño con un baldecito que abre un hueco en la playa y le dice: oye niño, ¿qué haces tú ahí? No, pues que quiero echar toda esa agua aquí en este hueco. Pues qué tonto que eres vos. ¿Cómo va a entrar? ¿No es que es inmenso ese mar? Y cuando tú echas la agüita esa vuelve otra vez allá. Dice: es lo mismo que usted está haciendo con la Santísima Trinidad, queriendo meter esa inmensidad de amor de Dios en esa cabecita suya. Y eso bastó para que Agustín entendiera la Santísima Trinidad y empezó a vivirla, porque entendió que la Santísima Trinidad era la expresión más grande del amor de Dios. Por eso él termina diciendo: ama y haz lo que quiera, pero ama en el Señor. No ama como los paganos, ama en el Señor. Y eso es lo que lleva a aborrecer todo aquello que no es del Señor. El segundo punto es un gran pesar. Y eso le ha pasado a todos los santos. Hombre, ¿cómo no me di cuenta antes de esta maravilla de ti, Señor? Cuando San Francisco de Asís se convierte solamente por haber leído la vida de un santo. Y de un santo que haya sido pecador. A tal punto que Francisco dice: uy, pero si este ha sido peor que yo. Y ahora mírenlo, santo. Y si él pudo, ¿por qué no puedo yo? Y empezó el proceso y dice: oiga, ¿por qué tenía que dejar pasar tanto tiempo? Y comienza a tener gran pesar de haber perdido todo ese tiempo de santidad del Señor en él. Porque la santidad está en ti, es un regalo de Dios en ti. Que tú no lo estés viviendo no quiere decir que Dios te lo quite, porque Dios no juega como jugábamos nosotros, ¿no? Pepita, Pepita, lo que se da no se quita porque se vuelve Pepita, ¿no es cierto? Que así decíamos. Dios no se lo quita, Dios se lo dio. Hasta cuando a usted le dé la reverenda gana de abrir ese regalo y poner en ejercicio. Hermanos, es la hora de destapar ese regalo. Los invito a que ustedes cierren los ojos y en su corazón y en su mente imagínense una cajita envuelta en papel regalo. Ábrala y encuentra ahí el don de la santidad, el amor, la libertad, la trascendencia, la verdad. Y dígale: Señor, esto yo lo tengo porque tú me lo has dado, pero no lo he ejercitado. Desde hoy empiezo a ejercitar esos dones. Un aplauso para Dios, que de Dios te regalo. Entonces mira, ya tú tienes ahí los dones. Si usted lo mira, esos 4 dones los tiene. Viene entonces como fruto: confesaré al Señor que he tenido todo esto, pero no lo he ejercitado. Confesaré al Señor mi pecado, que han ocultado estos regalos que tú me has dado. Confesaré al Señor con fe viva que tú vives en mi corazón. Voy a confesar que soy el hombre nuevo en el Señor.
Voy a confesar que solamente vivo en el Señor. Y podré repetir con San Pablo: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Repitamos eso: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¡Qué maravilla! El hombre nuevo revestido en Cristo. Cuarto punto, fruto de esos dones maravillosos, el arrepentimiento da como un resultado maravilloso un verdadero volver al corazón de Dios, un volver a Él diciendo al Señor: confieso que no he valorado la misericordia suya y hoy quiero dejarme alcanzar de su misericordia. Dice en los Proverbios 28: el que encubre su pecado no prosperará. A confesar ese pecado que no te deja prosperar. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia y progresará. Proverbios. Qué hermoso eso. Huid de la idolatría, dice el apóstol San Pablo a los Corintios. Huid de la fornicación, huir del amor al dinero, huir de aquellas cosas que no son de Dios, de las pasiones juveniles. También se verá en la práctica de la gracia el encuentro con el Señor, la justicia del Señor, la fe, el amor y la paz. Y tendrás paz interior. Y esa paz interior comienza a ser paz exterior en su hogar. Ya no gritará, ya no peleará por nada, se reirá de todo, porque ya hay la paz de Dios. Dios te ama inmensamente. No desparrame ese amor maravilloso. El quinto fruto es deseo de justicia y santidad. Me acuerdo las palabras de Santo Domingo Sabio a los 11 años. Mira, 11 años. Un niño que fundó un movimiento a esa edad que se llamaba el Movimiento de la Alegría. ¿Para qué? Solamente para que comulgaran todos los días. ¿Por qué? Porque en esa época no se podía comulgar todos los días. Solamente se comulgaba una vez a la semana. Y un día, viendo Domingo que el sacerdote se quedó y no había nadie para comulgar, él se entristeció y dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú eres el alimento vivo y tanta gente acá y nadie te quiere comer. ¿Cuántas veces vosotras han ido a la iglesia, a la Santa Misa y no han pasado a comulgar? Señor, perdóname, he pecado 2 veces ahí. Una, te he despreciado, porque tú te ofreces como alimento y yo te desprecio. Y 2, he pecado de omisión. Me he dejado de hacer el pleno bien que es alimentarme de ti. Y resulta que no lo he hecho. Y este Domingo Sabio, chiquitito, 11 años, decide hacer el grupito de la alegría. La santidad consiste en estar siempre alegre. Y para que no despreciaran a Jesús, repartía a los muchachos, uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, y hasta que fue creciendo el grupito, un grupito el lunes, otro grupito el martes, y nunca se despreciaba a Jesús. Nosotros que tenemos la comunión diaria. Eso sí, a la telenovela, puntuales. A la Santa Misa, ay, qué pereza. Me llamaba la atención antier, que estaba en el entierro del hermano de un gran amigo mío. Y me dice un hermano: por aquí está mi obispo de Vitoria, España. Digo yo: ¿qué hace por acá? Viene a buscar sacerdotes, porque no tiene sacerdotes en su diócesis, para que tenga su pueblo la Santa Eucaristía. Mira qué pastor tan hermoso, buscando
sacerdotes para que su pueblo se alimente de Jesús Eucaristía. Y nosotros que tenemos a manos llenas, no le valoramos. Mijitos, mijitas, no esperemos que nos pase esa historia. Yo estos días he tenido unos diálogos con el Señor, digo, me duele, Señor, el día que no tengamos sacerdotes para que nos den la Eucaristía. Me va a doler mucho, porque ahí sí el pueblo querrá alimentarse de ti y no tendrá quien les consagre el cuerpo y la sangre de Cristo. Y miren, este diálogo lo he tenido haciendo con el Señor en mi oración, ya llevo varios meses en ese diálogo. Y me dice, lucha por las vocaciones, Alberto, ayuda a los chicos, acompañan a las religiosas, vaya, denme de fuerza a ellos, porque el diablo me los está atacando. El maligno me los quiere quitar y yo estoy ahí con ellos para no perderlos. Y ustedes también comprometen todos los días un rosario por las vocaciones, porque no podemos quedarnos sin la Santa Eucaristía. Como quisiera que todos hoy en la Santa Misa comulguen. ¿Para qué? Para que vivamos esa gracia santificante de la Santa Eucaristía. Hoy me decía una parejita, Padre, ya entré en la gracia de Dios y con el confesor hemos entrado en una castidad conyugal para vivir en la gracia. Y ya con esto termino. Hermanos, hermanas, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses leemos sobre la voluntad de Dios. Somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a vivir en santidad. La santidad no es para después de muerto. La santidad es aquí y ahora. A ver, madre de familia, acércate a esa hija tuya que un día tú le cerraste la puerta, tú la maltrataste, tú le dijiste, ojalá te pase peor que a mí. Padre de familia, vaya, dele un abrazo a ese hijo tuyo que de pronto le soltaste una mala palabra y vuelva otra vez a la santidad del hogar con ese abrazo de amor que es el mismo abrazo de Dios a cada uno de vosotros. Vivamos en esa santidad del Señor. Todos estamos llamados a eso. La vocación del buen católico es vivir en santidad. Y uno de los signos de la santidad es vivir en la Eucaristía. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Nadie lo podrá quitar. Manda el fuego y santifícame, Señor. Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo y no vivo yo. Para mí el morir es. Para mí el morir es. Para mí el morir es. Para mí el vivir es. ¿Sí nos la aprendimos? Más o menos, de a poquitos, pero la hacemos con amor. Listo. Vamos con las palmas. Este avivamiento, ¿quién lo pagará? ¿Quién lo pagará? ¿Quién lo pagará? Y si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá.
vamos a un ritmo bien latino, merengue. ¿Sí? Listo. Con mucho gozo, con mucha alegría.